que se me distraiga. Y allá arriba, por favor, se me están tranquilos. Si nosotros decimos que somos creyentes, tenemos que conocer a Dios. Así como usted conoce a su esposo, así como usted conoce a su esposa. Todo viene de un reconocimiento. La semana anterior, para los que nos visitan por primera vez y los que no pudieron venir la semana anterior hablábamos de que como consecuencia de nuestros pecados fuimos constituidos, fuimos hechos enemigos de Dios, fuimos apartados, fuimos separados de su presencia, y vimos como Dios en Génesis había puesto un querubín con una espada encendida para que nadie pudiese entrar al jardín, luego de que el hombre desobedeció y cayó. Y vimos también que como consecuencia de nuestros pecados fuimos separados y apartados de Dios, pero como Dios en su inmensa misericordia planificó, esa es la palabra correcta, planificó un plan, valga la redundancia, a través del cual Él iba a reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cuál fue ese plan? La vida de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestras iniquidades y nuestros pecados. Porque fue Cristo, fíjese bien, fue Cristo el que hizo la paz entre nosotros y Dios. Fue Cristo el que hizo la paz entre nosotros y Dios. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues, ¿por qué dice? Por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que antes estábamos divididos, separados, mas hoy en Cristo somos uno con Él. Y hoy, continuando con nuestra serie acerca de la vida espiritual del creyente, quiero que leamos lo que dice la primera carta, Colosenses capítulo 1 versículos del 24 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Ahora me gozo pues, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice Pablo, y cumplo, ¿en qué dice Pablo? En mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es quién? Cristo en vosotros, ¿el qué cosa? La esperanza de gloria. Y así hemos titulado esta enseñanza, Cristo nuestra esperanza, a quien anunciamos, amonestando a quién? A todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar una vez más. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más a suplicarte que puedas tú bendecirnos, ayudarnos, transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, te suplico que seamos practicantes de tu palabra y no solamente oidores, que podamos decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que podamos conocer quién tú eres, cómo tú eres y qué es lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. El doctor Dwight L. Moody, que fue un gran predicador y comentarista bíblico norteamericano, una vez durante un sermón él contó la siguiente anécdota. Y él decía, creo que nunca he amado a ningún hombre más que a mi hermano Samuel. Lo amaba mucho, tal vez porque era enfermo.
Y oh, cómo deseaba yo llevarlo a Cristo. Y una noche, al terminar una predicación, pedí a los hermanos en la iglesia, en el auditorio, a que los que desearan tomar la cruz y seguir a Cristo, que se pusieran de pie, cuenta el doctor Moody. Y me llenó de mucha alegría ver que se puso de pie mi hermano. Parecía ser, dice el doctor Moody, la noche más feliz de mi vida. Después de eso, mi hermano y yo trabajamos juntos un tiempo, y en el verano salíamos a caminar y a conversar juntos acerca de nuestro viejo hogar. Y después de un año, dice el doctor Moody, yo me fui a Chicago, en donde yo debía encontrarme con mi hermano más tarde. Pero de repente recibí un telegrama que decía: tu hermano Samuel falleció. Viajé 1500 kilómetros para asistir a su sepelio, y lo que me dio más consuelo fue el versículo: y yo le resucitaré en el día postrero. Y cuando vi el rostro de mi hermano, me vinieron las palabras del Señor: tu hermano resucitará. Y es que al hombre se le olvida que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Nosotros, lastimosamente, muchos de nosotros, y más en el país en el que vivimos, tendemos a medir el éxito en base a las cosas que tenemos. Aquí en este país. Y se nos olvida que nada de eso tiene valor y que el verdadero éxito en la vida del hombre está en conocer a Dios. Por eso Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el oro del mundo, o todo el mundo más bien dicho, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que nosotros, en lo que nosotros podamos poner nuestra confianza, no hay obra por más buena que sea, no hay persona sobre la faz de la tierra o creencia sobre la faz de la tierra que pueda salvarnos, sino solamente poner la confianza en Cristo. ¿Y por qué digo confianza? Porque la palabra fe, un sinónimo de la palabra fe, es confianza. Si usted confía, ¿verdad? Como cuando yo recuerdo que mis papás tenían en El Salvador, tenían una farmacia. Y fíjese bien para que usted vea cómo es la fe de la gente. Llegaban y pedían una Panadol. Yo no sé si usted sabe qué es eso, si no le estoy hablando en chino. Y decían: deme una Panadol, decían. Y yo le decía: fíjese que no tengo, solo tengo acetaminofén. Y es lo mismo. Es que esa no me quita el dolor, la otra sí. Y era lo mismo, ¿no? Solo el nombre era diferente. Ella confía, estas personas confiaban en que tenía que ser esa pastilla la que le iba a quitar el dolor. Y es que el humano tiende a poner su confianza en cosas. La Escritura lo dice bien bonito, y la Escritura dice que la gente pone su confianza en ídolos que tienen boca y no hablan, que tienen orejas y no escuchan, y que teniendo ojos no ven, en vez de confiar solamente en Cristo. Y es que en esta parte de la Escritura vemos que los creyentes debemos aprender a confiar en el Señor en cualquier circunstancia o situación que nosotros estemos viviendo. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Solo Mauri tiene problemas? Todos, ¿verdad que todos tenemos problemas? Yo no puedo levantar, yo no puedo saltar, no porque yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Pero el creyente debe saber que a pesar de los problemas, Cristo está con nosotros. Dios está con nosotros, y eso es lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice: y yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. El problema es que nosotros nos movemos, nosotros dejamos de confiar, nosotros nos apartamos y estamos pasando grandes
4 domingos de no ir a la iglesia. Que hace unos meses ya estuvo 4 domingos sin ir a la iglesia. Dice que ya cuando iba el tercer domingo, se le vinieron una de problemas. Dice que él no sabe cómo es. Problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas un poquito con el dinero. Y entonces me dijo, yo entendí cuál era el problema. Y era que yo empezaba, ¿a qué dice? Apartarme del Señor. Y yo le voy a decir algo, hermano. Mientras más distancia hay entre Dios y nosotros, más nuestro corazón se va enfriando. Y más nuestro corazón se va apartando. Y más nuestro corazón va cambiando y empezamos a sustituir y a sustituir y a sustituir todo por el Señor. Es por eso que el creyente, a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, de la persecución que puede tener en diferentes aspectos de la vida, el creyente debe confiar en Cristo. Fíjese bien, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte de un ser querido, a pesar de los problemas en el matrimonio, a pesar de los problemas con los hijos, el creyente debe aprender a confiar en Cristo todo el tiempo, cuando hay y cuando no hay. Es por eso que Pablo decía, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad, decía Pablo. Porque debemos aprender a que mi situación no se determina por lo que me rodea, por el dolor, por la soledad. Mi situación se determina por lo que Cristo ha dicho en su palabra que hará en mí. Mire lo que dice el versículo 24. ¿Está conmigo, hermano? Ahora me gozo en qué, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: me alegro cuando sufro. ¿Alguien puede decir me alegro cuando sufro? Bueno, si la secta que está por ahí, ¿qué dice la secta? ¿Vale de qué dice? ¿Y es que acaso alguien puede dejar de sufrir? ¿Qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento? El capítulo 4 es una breve descripción de cómo Pablo, una persona que estaba presa, se aprendía a contentar estando preso, estando libre, estando con dinero, estando sin dinero, estando alegre, estando triste. Él se aprendía a contentar y a gozar todo el tiempo en su Redentor, en su Señor. Son muchísimos los pasajes de la Escritura en los que Pablo habla del esfuerzo, en los que Pablo habla del sufrimiento, cuando nos dice sufran penalidades como buen soldado de Cristo. Recibí un email esta semana en el cual nos decían que una persona de una iglesia americana había perdido un bebé de 4 días de nacido. ¿Y saben qué era lo que más sorprendía a todos? Que después de enterrar al bebé el día viernes, o sea, antier, hoy a las 7:30 estaba metido en la iglesia. Hoy a las 7:30 estaba metido y estaba lloviendo. Son los días en que nadie quiere salir de la casa. Y ya vienen más días, que es donde la fe. Hoy no, hoy está nevando, hoy no. A pesar del dolor, ¿y qué nos duele perder a un hijo? Si ni siquiera lo ha visto, usted ya está contento porque va a tener un niño, dice usted, y ni sabe cómo es. Pero produce una alegría, un gozo. Entonces no debemos olvidar, hermano, que sin importar si estamos sufriendo o si somos perseguidos, debemos aprender a confiar en el Señor. Y en esta parte de la Escritura, fíjese bien, podemos ver cómo el odio había arreciado o estaba latente para con los cristianos de la época. Y le voy a decir algo que usted quizás no lo ha analizado, pero cuando Cristo ascendió, es decir, cuando Cristo desapareció de la tierra, este odio no se terminó. El odio que tenían en aquel tiempo con Cristo se trasladó
aquellos que predicaban el Evangelio y hacia todos aquellos que creían en Él. ¿Y sabe por qué? Porque siendo Cristo la cabeza de la iglesia y quien la formó, y quien es su dueño, era de esperarse que los ataques fuesen para con los creyentes. Es por eso que Pablo decía: yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo cumplo. Las persecuciones que Pablo sufría no eran porque eran personales, eran a raíz o como consecuencia de su amor por el Señor Jesucristo y de la predicación por el Evangelio. Hermano, basta con irnos a la Biblia para que nosotros veamos cómo muchísimos hombres fueron perseguidos por causa de Cristo. Esteban, Romanos capítulo 7. Esteban, por ejemplo, en Romanos capítulo 7. Pedro y Juan en Hechos capítulo 5. El mismo Pablo fue perseguido. Debemos dar gracias que vivimos a Dios en un país donde se nos permite tener libertad de culto. Pero hay países, hermanos, como Marruecos, como Irán, en donde siguen persiguiendo a los cristianos. Hay países como Nigeria, con este grupo islámico que tienen ellos que se llama Boko Haram, que no permiten iglesias, que odian todo lo que tenga que ver con el Cristo y con los creyentes. Y aún en el país en el que vivimos, en el que acabo de decir que gracias a Dios tenemos libertad de culto, el creyente o las iglesias son perseguidas en cierta manera, porque aquí es más fácil poner un bar que poner una iglesia. Para poner una iglesia le piden permiso de aquí, permiso del esto, del condado, de que los baños, de que el lugar, de que salidas de emergencia, pero ponga un bar. Así. Siempre vamos a enfrentar oposición. Fíjese bien. Los creyentes siempre vamos a enfrentar oposición. Y eso es lo que dice Efesios. Que nuestra lucha, ¿qué dice Efesios? No es contra qué, contra sangre y contra carne, sino contra huestes, contra potestades, contra gobernantes, contra gobernadores, contra principados, dice de las regiones celestes. Es decir, siempre habrá algo que va a tener o va a oponerse al mensaje del cristianismo y a los creyentes. Y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros no estamos a un lado, nosotros también vamos a ser afligidos en gran manera. Pero ¿sabe qué hace el sufrimiento en la vida del creyente? ¿O qué debería de hacer el sufrimiento en la vida del creyente? Someternos más, obedecer más al Señor. Nuestra vida en el sufrimiento debería ser purificada, debería de ser santificada, y deberíamos nosotros a través de ese sufrimiento ser más como Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados, fíjense bien, los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos aquellos que son perseguidos por el nombre de Cristo. Por lo tanto, como Cristo está con nosotros y ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, no hay que temer, no hay que avergonzarnos, no nos debemos dejar intimidar, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, debemos compartir el Evangelio, debemos predicar el Evangelio, porque Él pelea por nosotros, porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda, nos enseña, nos guía, aún en medio de nuestra debilidad. Aprendamos a confiar en el Señor y vivamos agradándole a Él. Fíjese que nosotros buscamos agradar a nuestro jefe. Cuando un hermano Pablo me hace un favor, yo busco cómo agradar al hermano. No, yo lo tengo que hacer sentir bien, porque él me dio $1. Me prestó $1 un día que yo necesitaba. Yo le voy a... Usted anda tan agradecido con él que usted busca cómo agradar. ¿No es acaso lo mismo que
ser dichosos en Él, a compartir el Evangelio, por todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Mire, hermanos, si yo empezara a preguntarle a cada uno de nosotros, ¿cómo usted está aquí? Sin importar cómo, ¿ok? Y cuando digo cómo me refiero a si vino en avión, si vino por tierra, si vino en lancha, si vino en un burro, si nació aquí. Yo no estoy hablando nada de eso. Pero cada uno de ustedes podría decir que vio la mano de Dios en un aspecto de su vida. Y que gracias a eso usted está aquí. Porque Dios obra en la vida de nosotros. Dios obra de diferente manera en cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos con el Señor. Y ese agradecimiento, fíjese bien, ese agradecimiento debe llevar al creyente a un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios lleva al creyente a poder anunciar el mensaje de salvación. ¿Con cuántas personas usted en su trabajo compartió el Evangelio esta semana? Vale, dejemos esa parte. ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente? ¿Cuántos? En algunos casos nosotros no queremos que sepan. ¿Cuántos de sus compañeros de escuela, joven, saben que usted va a una iglesia? Pero lo saben por la manera en la que usted habla, por la manera en la que usted se viste, por la manera en la que usted se comporta. Miren lo que dice el versículo 25 y el versículo 26. Dice, voy a leer desde la mitad del 24. Y cumplo mi carga de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, la iglesia, de la cual, dice Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Según la administración de ¿quién? De Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo está diciendo, Dios me ha puesto a mí como ministro de la iglesia. La palabra ministro proviene de la palabra griega diáconos, que significa servidor. Otra traducción podría ser mayordomo, que es un servidor o el encargado de administrar la casa, de supervisarla, de distribuir los recursos en ella y de administrar las finanzas. Entonces Pablo, le digo lo que la palabra significa para que podamos entender lo que Pablo hacía en la iglesia. Pablo está diciendo, yo administro la iglesia. Yo soy servidor de la iglesia. Y de todo lo que hay en la iglesia, decía Pablo. ¿Qué es lo que hace el pastor dentro de la iglesia? Si aquí algo se pierde, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Todos van a señalar al pastor. ¿Sí o no? Porque el pastor me abejo también, dijeron, ahí sí dijeron amén. Porque lo que quiero decir es, Él es el administrador de los bienes del Señor. Y eso es lo mismo que Pablo hacía. Él era el administrador, el encargado de cuidar los recursos provistos por Dios y de los recursos que le pertenecen a Dios. Pero más importante aún, no hay bien más importante dentro de la iglesia que sea encargado del pastor que las ovejas. El pastor es el encargado de alimentar a las ovejas por medio de la palabra de Dios. El pastor es el encargado de enseñar a la oveja, de guiar a la oveja. Y es por eso que los pastores, lo que más nos importa a nosotros es la vida espiritual de los hermanos. Por eso es que casi siempre el pastor que hace esa pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Ha orado, ha escuchado la palabra, lo veo preocupado, hermano, lo veo mal, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha asistido a la iglesia? Porque todo lo que usted hace de la iglesia, fíjese bien, su asistencia, su lectura bíblica, su servicio,
si usted no asiste? Esa es la muestra. Ah, no, que yo lo oigo por internet. Bueno, la palabra del Señor dice que se congregaban. No dejando de que dice, congregarnos, como algunos tienen. Si no, Dios no hubiera hecho la iglesia. De un solo hubiera hecho el internet. Y que cada quien viera al pastor que quisiera, desde donde quisiera, en el baño de la casa. Porque ya hasta el baño me lleva el teléfono. Nadie entra al baño sin el teléfono. Nadie. Son raros los casos. Y usted sabe que estoy hablando la verdad. Pero cada una de esas acciones son la muestra de nuestra verdadera relación. Cuando dice, entonces Dios dijo, voy a poner un pastor para que el pastor los esté molestando. No, hermano, para que les esté recordando, porque al final Dios va a pedirle cuentas a cada pastor por las ovejas de su rebaño. Pero le voy a decir algo más importante aún. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de administrar todo lo que Dios le da. Y no hablo solo de dinero, sino de sus hijos, su trabajo, su dinero, su vida espiritual, porque uno buscamos más el dinero que el alimento espiritual. ¿Y sabe qué es lo peor? Que buscamos el dinero y no somos sabios en administrarlo. Y cuando el dinero falta, allí está el problema. Porque hemos sido malos administradores de los bienes que Dios nos da. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si nosotros no administramos bien nuestra vida espiritual, llegará un día en el que nuestra alma, nuestro corazón, más bien dicho, nuestro deseo por el Señor empezará a morir y empezaremos a enfriarnos al punto de abandonar la iglesia. Todas las personas que se apartan de la iglesia empiezan faltando ¿cuántas veces? Una. Y usted empieza a faltar una vez. Y usted empieza a faltar dos veces. Y de repente ya no sabe ni qué año es, pero tiene varios días de nuevo. Es un proceso. Es un proceso. Por eso la Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones para el servicio, para ponerlos al servicio de los hermanos en la iglesia, pero también nos ha enseñado, nos ha dado dones para administrar nuestro hogar y nos ha enseñado a través de su palabra cómo nosotros debemos guiar a nuestros hijos, cuidar de los bienes que tenemos, cuidar del dinero que entra. Y yo siempre digo esto: lo único que usted necesita para trabajar, ¿qué es? Salud. Si usted no tiene salud, puede tener un trabajo de $50 la hora, pero si usted no tiene salud, usted lo pierde. Y eso no lo pensamos. Pensamos en que siempre vamos a estar fuertes, en que siempre vamos a tener la capacidad mental y física de hacerlo. Y hermano, de los 35 a los 38, mi mente ha cambiado, mi vista ha cambiado, mi cuerpo ha cambiado. Estaba hablando con los hermanos y me dicen, hermanos, si no apuntan, y es cierto. Llegamos a un punto en nuestra vida en que nuestras fuerzas empiezan a menguar, en que nuestra alma, en que nuestra mente empieza a morir. Y que todos morimos diariamente. Todos morimos diariamente. Por lo tanto, debemos ser buenos administradores. Debemos como iglesia mantenernos unidos. Debemos como iglesia animarnos unos a otros. Debemos como iglesia ser de bendición unos a otros. Porque este mensaje que
nos ha sido predicado a nosotros, el Evangelio de salvación, aunque antes estaba oculto en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el versículo 26 con respecto a ese mensaje que ha ocurrido hoy. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿qué dice? Ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza. Es Cristo el misterio que ha sido revelado a cada uno de nosotros, y sin importar la raza, sin importar el idioma, sin importar la cultura, debemos proclamar a Cristo en todo el mundo, porque solamente Él puede ser salvo. Hermano, yo no sé con quién vive usted en su casa, pero lo que sí le digo es que los que vivan con usted y no conozcan de Cristo, o digan conocer de Cristo, pero no dan frutos o no muestran frutos dignos de arrepentimiento, y que yo sé que usted lo quiere, pero sin Cristo van a un solo lugar, y la Biblia le llama el infierno. Por eso dice el libro de Hebreos: y está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Y después de eso, el juicio. Toda persona, aún así usted lo ame o la ame con todo su corazón, sea hijo, padre, esposo, esposa, sin Cristo va para el infierno. Porque es solamente Cristo la esperanza para la humanidad. Mira lo que dice el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué dice? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo no solamente es la esperanza hoy en día para los judíos, como lo fue también en el Antiguo Testamento, sino también hoy lo es para los gentiles. Por gentiles entendemos todos los que no son. Y es que esa salvación, que en un tiempo fue determinada solo para los judíos, hoy fue extendida hacia todos nosotros. Pero no todos la han obtenido o la hemos obtenido. Una cosa es el hombre con Cristo y otra cosa es el hombre sin Cristo. Es por eso que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjese bien, entonces, si estamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos sin Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjese bien, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, ¿qué dice? Cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Y es que antes de vivir, mire hermano, cuando vivíamos sin Cristo, pecábamos y pecábamos y pecábamos y nada nos molestaba. Yo no sé si usted ha analizado eso. Usted agarraba cosas que no eran $20, voy a llevar. Y las cosas del trabajo para la casa, y las cosas de la escuela para la casa, y las cosas de Walmart para la casa. Y lo veíamos normal. Drogas, normal. Una señorita un día, otra señorita otro día, viviendo en infidelidad, en fornicación, en adulterio, lo que sea. Y todo era normal. Vivíamos en problemas, sin Cristo vivíamos en problemas, y decíamos, ya va a pasar. Y tratábamos de solucionar todo porque por nuestra propia cuenta. Y vivíamos tan cargados de nuestros pecados, y vivíamos con una gran culpa sobre nuestros hombros, y vivíamos sin esperanza y sin perdón y sin salvación. Y no hay nada peor que vivir sin esperanza. Vivir el día a día, respirar porque hay que respirar. ¿Y cómo está hoy? Pasándola. ¿Qué es eso? No sé. Hermano, ¿cómo está hoy? Pues hay que decir que estoy bien. No, a mí me han dicho así. Y hermana, ¿cómo le va? Pues aquí, mire, estoy salada, pero ahí vamos. Hermano, es literal lo que le estoy diciendo.
Bueno, hermana, yo nunca la he probado, ni quiero, le dije, pero no creo que esté salada porque usted es hijo de hija de Dios. Pero, ¿entiende el punto? Pero con Cristo la cosa cambia. Porque hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Y es Cristo quien ha cambiado nuestra condenación y ahora nos ha dado vida eterna. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en Él tenemos la seguridad de que sin importar cuáles sean nuestros pecados, ni la culpa que nosotros andemos cargando, ni la gravedad de nuestros pecados, con su sangre nos ha limpiado de todos ellos de una vez y para siempre, si tan solo nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. No, yo no sé cuántos de nosotros andamos pecados en nuestra mente y que sabemos que están ahí. Yo no sé cuántos de nosotros andamos con un sentimiento de culpa por algo que hicimos, que dijimos que no debimos hacer. Pero déjeme decirle que hoy es el día para que usted entregue todos sus pecados delante del Señor. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de uno, de dos o tres, de toda nuestra maldad. Porque hoy ya nuestra esperanza, que antes no la teníamos, hoy nuestra esperanza no es falsa. Así como cuando nos dijeron que la loción era original y no era original. Y después el gran parche, ¿se acuerdan? Antes en el mundo sin Cristo así era nuestra esperanza, era una mentira, pero ahora con Cristo nuestra esperanza no es hueca ni es falsa, sino que es real, porque vive en nosotros y desde el momento que entró a nuestro corazón nos ha preservado, nos ha salvado. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13 que Él es nuestro sello y ese sello está con nosotros. Y nos guía, nos cuida, nos bendice, nos enseña, nos exhorta, nos reprende. Y es por eso que cuando venimos a cualquier iglesia que usted vaya y oiga una predicación y usted siente, no, ahí está muy feo, porque el Espíritu le está redarguyendo. Yo no conozco la vida ni su problema. Nuestra esperanza está viva porque no radica en mi culpa, no radica en mis sentimientos, sino en una verdad, y es que Cristo vino a la tierra, creció, padeció, murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Sin importar lo que estemos viviendo. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente una vez y dijo: así como Dios pone a sus hijos en el horno de la aflicción, Él también estará con ellos. Y es lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel, y es lo mismo que pasó con Daniel también en el libro de Daniel. Hermanos, a diferencia de las dificultades cuando estamos sin Cristo, cuando nosotros somos creyentes, cada dificultad, cada problema, cada pecado, cada tentación y cada problema tienen el propósito de pulir nuestra fe, de ayudarnos a madurar, de enseñarnos a parecernos más y más a Cristo. Por eso la segunda carta de los Corintios capítulo 1 versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué dice? Nuestra consolación. Y es que solamente Cristo, que mora en nosotros,
Pero quiero decirle que sin Cristo usted no tiene esperanza. Ni en esta vida, ni en la siguiente. Por lo tanto, yo quiero que en esta tarde usted analice, que usted piense, que usted se dé cuenta. ¿Estamos o no en Cristo? ¿Estamos confiando en Él? ¿Estoy dejando mis problemas en Él? ¿O sé que Él es el único que puede perdonar? ¿Estoy yo confiando en Él como mi Salvador? Muchos de nosotros hemos escuchado de Cristo, pero si estamos aquí, si alguno de ustedes está aquí y aún que ha escuchado todavía no le conoce, este puede ser ese día en que usted pueda conocer a ese Dios que lo dio todo por usted. Lo amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, a sufrir una muerte y un sufrimiento que usted y yo debimos sufrir. Entregue su vida a Cristo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,